turismo por parte de ambos ministerios con operativos especiales en calles y rutas nacionales. Vamos a seguir ahora con otros temas en BTV Noticias que siempre tienen que ver con el coronavirus y en este caso con el comportamiento social. Para ello ya le damos la bienvenida y recibimos aquí al doctor en Antropología Social y profesor de la Universidad de la República, Nicolás Guigú. Gracias por estos minutos. Hola, y por la espera también. Sí. ¿Qué tal? Doctor, la interrogante es saber qué va a pasar cuando todo esto transcurra. Estamos frente a comportamientos sociales inesperados, podríamos decir. Cuando volvamos a lo que consideramos realidad, ¿va a haber algún cambio distinto? Sí. ¿En nuestra sociedad? Bueno, a nivel mundial, digamos, porque justamente esta pandemia es global. Yo creo que se van a consolidar ciertas tendencias que ya se venían dando. Una tiene que ver con el teletrabajo y todo lo que hace a la no presencia física, digamos, en el mundo del trabajo. Esa es una tendencia que ya se venía dando en todo el mundo con una cantidad de dificultades porque el proceso de automatización, es decir, el hecho de que las máquinas, los robots y la inteligencia artificial nos vayan sustituyendo a diferentes áreas, en áreas muy complejas, por ejemplo en cirugía médica, en periodismo, en producción de audiovisual, por ejemplo, automática, a nivel educativo sin duda, es decir, los docentes presentes somos, la docencia clásica es cada vez menos relevante a nivel internacional, pero sobre todo en el mundo del trabajo va a generar unos cambios muy profundos, es decir, va a consolidar las tendencias que ya se estaban dando a nivel planetario y que tienen que ver con el hecho de, bueno, de ser una sociedad que tiene la capacidad de producirse y reproducirse en términos digamos, mediáticos, comunicacionales, económicos y demás, sin necesidad de que estemos todos, bueno, nosotros estamos bastante cerca para esta lógica del coronavirus, pero sin necesidad de que estemos, digamos, físicamente. Mantenemos un metro de distancia. Mantenemos el metro. Seguimos el protocolo. No va a haber tanta necesidad de poner el cuerpo, por decirlo de alguna manera, y esto va a traer, y está ya trayendo consecuencias bastante trágicas en el sentido de que los avances que está habiendo en inteligencia artificial, en robótica y automatización, hace que, salvo aquellos lugares que producen conocimiento, aquellas partes del mundo que son pocas, se generen niveles de desocupación y precarización importantes. Es decir, está sobrando, entre comillas, una parte de la humanidad. ¿Qué quiere decir que está sobrando? Bueno, que el actual sistema económico no tiene necesidad, por así decirlo, de esa gente. Obviamente que nadie está sobrando, que hay que pensar otra manera de organizar el mundo para que haya condiciones adecuadas y dignas para todas las personas, pero por ahora lo que se está dando es una fragilización de las condiciones de vida en todo el planeta, salvo, vuelvo a insistir, en aquellos casos que producen tecnología de punta, es decir, que el propio conocimiento tiene un valor que no es el caso de Uruguay, obviamente, y de otros países de la región. Entonces, eso yo creo que va a ser un cambio importante. Después, bueno, también en hábitos sociales, ¿todo esto en qué redundará? Ahí también son tendencias que ya venían y que en realidad lo que hacen es profundizarse. El mundo contemporáneo lo que genera son sociedades fóbicas, ¿sí? Las relaciones entre humano y máquina son mucho más confiables a esta altura que las relaciones entre los seres humanos entre sí. Y algo que queda claro es que lo que se llama antropoceno, es decir, la incidencia de nosotros en el planeta, cuando vienen los niños te preguntan, a mí me han preguntado, ¿los seres humanos somos malos? Yo no sé bien qué decirles, porque en todo este tiempo se purificó el aire, se purificó el agua, los animales están contentísimos, es decir, daría la impresión sería la parte positiva de todo sí, esto. Daría la impresión que la peste no es el coronavirus, sino que somos nosotros. Entonces también ahí hay que pensar cómo tenemos que repensarnos como seres humanos por el bien de las otras especies y por el futuro de la nuestra, que es justamente paradójico que una especie haga lo posible para autodestruirse, como es el caso de la nuestra. ¿Y podemos acostumbrarnos a este nuevo escenario? Porque pasa el coronavirus y volvemos a hacer lo mismo, dañamos el planeta, dañamos el medio ambiente. No, claro, digamos, a las condiciones que se vienen futuras nos vamos a tener que acostumbrar porque son, condiciones económicas y tecnológicas y comunicacionales que ya digamos, están tan establecidas que no se acomoda
va a ser parte de esa humanidad sobrante. Esa es más o menos la lógica. Es decir, las lógicas solidarias también es como pasa ahora en Uruguay. Bueno, sí, el gobierno puede dar unos apoyos económicos y demás, pero llega un momento que si la situación permanece, realmente las cosas se van a poner mucho peor. Entonces, claro, yo les llamo milagros, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido de que es un acontecimiento inesperado y que aparte nosotros no teníamos ningún marco cultural ni estábamos, digamos, prontos para recibirlo. Entonces, más o menos nos vamos acomodando. Con el mundo que viene, o el mundo que ya está, digamos, los procesos se aceleraron tanto que, bueno, vamos acomodando las situaciones para tratar de quedar de aquella parte de la humanidad que va a estar adentro, no afuera, digamos. Guigú, a propósito, me pregunto si desde el punto de vista antropológico hay alguna explicación que pueda ser comparable esta situación que vivimos con alguna otra vivida en el pasado, con otras características o similares, por lo menos. ¿Hay antecedentes de algo similar? Ha habido muchas pestes durante la historia de la humanidad y que han erradicado poblaciones enteras. Por ejemplo, en el caso de Occidente y también de parte de Asia, bueno, la peste negra, la peste bubónica, por ejemplo, que mató más o menos más de 70 millones de personas, la gripe española, es decir, creo que ahora en algunos niveles la sociedad es un poco más racional, porque por ejemplo la gripe española se hicieron en varias ciudades españolas justamente misas masivas, ¿sí? para tratar de erradicar la peste, y bueno, lo que lograron es casi quedarse sin iglesia católica justamente porque se murieron los sacerdotes, bueno, ahora por lo menos los grupos religiosos, digo esto porque es uno de los temas que está en discusión, justamente si asistir o no asistir a diferentes... El Papa dio una misa el otro día sin gente. Claro, bueno, entonces hay toda una discusión porque hay corrientes que insisten en que hay que juntarse para, bueno, ejercer determinados rituales, y otras que no, es decir, la cosmología de que si nos juntamos y estamos cerca, llegamos a un buen objetivo en esta situación. La idea es no juntarse mucho, pero eso también lo que hace es consolidar una tendencia fóbica que había, que existe, perdón, en la propia sociedad, en la cual los cuerpos, digamos, están cada vez más mediados por las tecnologías, por las prótesis. En Buen Romance dejamos un poco más la realidad para consumir y vivir hacia lo virtual. Sí, nosotros, esta fase, la fase del capitalismo virtual, estamos todos virtualizándonos absolutamente, y en esta transformación radical el lugar del humano disminuye totalmente. Pero aparte, la humanidad como tal está en el medio de una crisis moral, porque lo que queda empíricamente demostrado es que si nosotros no nos movemos, si no circulamos tanto, es muy bueno para el planeta. Entonces también la pregunta es, ¿no seremos nosotros, vuelvo a insistir, la peste? Entonces la autoimagen, esta pregunta se la está haciendo mucha gente en el mundo, se la hacen sobre todo las generaciones más chicas, y uno no sabe bien qué decir, justamente porque claro, el ser humano ha creado cosas increíbles, ha generado arte, ciencia, grandes ideas, grandes aportes, pero de hecho ha generado también las condiciones para destruir el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento yo diría que hay, con la comprobación empírica de que nuestra presencia es tan dañina, hay una suerte de ¿cómo decirlo?, de evaluación moral muy negativa sobre nosotros mismos como especie. Sí. El otro día nuestro analista internacional Claudio Fantini nos mencionaba de que en esta oportunidad la humanidad toda, sin distinguir religiones, sin distinguir sexualidad, sin distinguir culturas, estábamos peleando contra un enemigo común. Por primera vez, o haciendo los ejemplos que usted brindaba frente a otras pandemias, epidemias que ha generado el mundo, ¿qué lectura se hace de esta unión que genera el mundo para luchar contra... Bueno, eso es muy interesante porque objetivo. Por una parte, a través de toda la complejidad comunicacional de los medios, podemos articular esa solidaridad, digamos, y esas evaluaciones y los diferentes métodos de prevención, de cura, bueno, en fin, todas esas situaciones, todos en relación a un enemigo invisible como es una peste, que siempre una peste es un enemigo relativamente invisible. Pero la otra imagen de eso, vuelvo a insistir, es el fracaso moral. ¿Por qué?
porque más allá de la lucha efectiva contra el coronavirus, se supone que ya, bueno, algunos remedios tenemos, tarde o temprano va a salir alguna vacuna y demás, está la evaluación moral como especie en el sentido al que hacía alusión anteriormente, con anterioridad, es decir, si no estamos daría la impresión de que es mejor para el planeta. Está también el ejemplo de Chernobyl, que bueno, fue el famoso accidente atómico de la década de los 80, 86, si mal no recuerdo, la ex-URSS, y hoy Chernobyl es un vergel, inclusive han aparecido especies que se suponían extinguidas también, y entonces ahí uno tiene que hacer una evaluación que inclusive una explosión atómica es menos perjudicial que la presencia humana. Con esto no quiero generar una imagen negativa de nosotros mismos, los humanos, sino que realmente vamos a tener que repensarnos. Y bueno, y estos días de reclusión, justamente, capaz que nos pueden ser de utilidad. No estamos acostumbrados al encierro. Tampoco estamos acostumbrados a estar a solos con nosotros mismos, porque eso implica enfrentarnos a determinadas partes que en fin, que no hemos reflexionado. No estamos acostumbrados a profundizar sobre nosotros mismos, somos pura exterioridad y vivimos para los demás y para las redes sociales. Así que yo creo que es un buen momento como para mirarse un poco, mirar a los demás, a aprender otras formas de convivencia, porque en este momento también las unidades familiares quedan, no digo aisladas, porque están en relación, al menos por redes con otras, pero sí tienen que convivir gente que tal vez se veía muy poco durante el día y ahora están todo el día juntos con todos los aspectos positivos, negativos, complejos. Cuestiones que uno descubre de personas con las que convive que no sabía, porque las horas a veces de convivencia, los días de convivencia, por más que sean familias, digamos, y estructuras estables, no es permanente. Entonces también la convivencia permanente implica otro tipo de relación, de vínculo y de reflexión y digamos de desarrollo de otra clase de afectividades, ¿no? También es un desafío. Vamos a quedarnos entonces con las lecciones positivas que nos deja la pandemia. Le agradecemos mucho por el día de hoy esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es momento de una pausa en esta edición central de VTV Noticias. Regresamos en instantes.